Muy bien, vamos a continuar con este otro ejercicio que se nos pide. Prueba sin desarrollar que el valor del siguiente determinante es 0. Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. Y se nos pide que verifiquemos que el determinante de esta matriz es igual a 0. A ver, recordemos en qué situaciones el determinante de una matriz se nos hace 0. Primero, cuando tenemos una fila o columna de elementos nulos, que no es el caso. Cuando tenemos dos filas o dos columnas con los mismos elementos, tampoco. Otro caso, cuando tenemos dos filas o dos columnas que son proporcionales o múltiplos entre sí. ¿A qué nos referimos con proporcionales o múltiplos? Que si multiplicamos una fila o columna por un número, nos genera los mismos elementos de otra fila o otra columna. A eso decimos que una matriz tiene dos filas o dos columnas proporcionales. A veces no siempre es muy fácil detectar este tipo de situaciones, pero a ver, en este caso nos dice que efectivamente es 0 este determinante, que lo demostremos. Fíjense que si la primera columna se lo multiplica por el menos 5, ¿sí? Estamos multiplicando una columna por un número y nos está generando la tercera columna. ¿A qué me refiero? Si la primera columna multiplicamos por menos 5, menos 5 por menos 8, 40, menos 5 por 2 quintos, menos 2, menos 5 por 0, 0. Entonces, efectivamente, si la primera columna multiplicamos por un número, nos genera la tercera columna. Es decir, que la primera y la tercera columna, valga la redundancia, son proporcionales entre sí. Y si son proporcionales, definitivamente el determinante de esta matriz es igual a 0. Perfecto. Vamos con el siguiente caso. Veamos aquí esta matriz. Se nos pide que demostremos que esto es igual a 0. Aquí pudiéramos detectar que la primera fila que tiene puro 5, pudiéramos factorizar un 5. ¿Sí? Pero sería importante que no se puede generar una fila o columna nula, pero sí pudiéramos generar, en vista que aquí fíjense, en los elementos de la segunda y tercera fila, si sumáramos esto, tenemos A más B más C. Si sumáramos acá, tuviéramos A más B más C también. Y si sumamos aquí, también A más B más C. Eso es una invitación a que realmente sumemos la fila 2 y la fila 3. Es decir, podemos aplicarle una operación a esta matriz, sabiendo que cuando se le aplica operaciones, no se altera el determinante de una matriz. Y pudiéramos decir que la nueva fila 2 va a ser igual a la sumatoria de la fila 2 más la fila 3. ¿Cómo nos quedaría esto? De esta manera. ¿Sí? A más B más C. B más A más C, que va a ser A más B más C, y C más A más B, que va a ser A más B más C. Recordemos que cuando aplicamos este tipo de operaciones a una matriz, el determinante no varía. Bien, pero ¿con qué finalidad hemos hecho esta situación? Que de la primera fila pudiéramos extraer un 5, que de la segunda fila pudiéramos extraer, factorizar afuera del determinante el A más B más C, para que nos quede de esta manera. Y fíjense que aquí esta matriz que nos queda tiene dos filas iguales. Y habíamos mencionado dentro de las propiedades que cuando una matriz tiene dos filas o dos columnas con los mismos elementos, el determinante de esta matriz es 0. ¿Sí? Y 0 por lo que sea, pues va a ser 0. Porque tiene dos filas iguales o con los mismos elementos. No necesariamente que sean por 1, sino que sean exactamente iguales. Fíjense, para terminar con el video, que los elementos de esta primer fila, que en este caso son puros 1, es exactamente igual a los elementos de la segunda fila. A eso nos referimos que tiene dos filas o en su defecto dos columnas iguales. Muchas gracias.